Domingo 13 de febrero del tiempo ordinario. Las bienaventuranzas. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Antes que nada, feliz y bendecido domingo. Y es que justamente en este día, la liturgia nos presenta unas bellísimas lecturas, y más en concreto, el Evangelio, porque en él aparecen descritas y señaladas las bienaventuranzas, esas que brotan de los labios de Jesús y que nos enseñan y nos iluminan para alcanzar la verdadera vida cristiana. Pues las bienaventuranzas revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, de los versículos 5 al 8. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo primero respondemos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y que nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, de los versículos 12 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que alguno de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, de los versículos 17 al 26. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres,
porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al final reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que ahora se hartan, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron a sus padres, los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Querido hermano, querida hermana, como ya le hemos dicho, en este día la liturgia nos presenta unas bellísimas lecturas, y más en concreto el Evangelio, porque allí aparecen descritas las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿qué podemos reflexionar acerca de esta enseñanza que nos deja la liturgia? Te comparto 4 puntos fundamentales para que medites a lo largo de este día. El primer elemento es el siguiente. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? La palabra bienaventuranza, que viene del griego makarios, significa feliz, dichoso. En otras palabras, lo que el Evangelio nos transmite es que aquel que vive en sintonía con la palabra del Señor es aquel que encuentra la verdadera felicidad, o mejor dicho, la felicidad plena. Pero la proclamación de estas bienaventuranzas se da en un contexto muy particular. Pasemos pues al segundo punto. Jesús proclama las bienaventuranzas en un llano. Pero antes de llegar a ese llano, donde Jesús se encuentra ante una multitud, Jesús se encontraba en un monte. El símbolo del monte, o la imagen del monte, representa justamente la íntima unión con el Padre, o mejor dicho, representa a Dios. Jesús es aquel que baja con la encomienda de Dios para hacer y dar a conocer las bienaventuranzas a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta figura de bajar del monte y dar a conocer las enseñanzas de Dios es justamente aquella imagen que aparece en el Antiguo Testamento, cuando Moisés baja con los 10 mandamientos para darlos a conocer al pueblo de Israel. En este sentido, Jesús representa la nueva alianza, una alianza que se establece entre Dios y los hombres, pero una alianza perpetua. Y para que se lleve a efecto esta alianza, se requieren 2 exigencias. Primero, que el ser humano esté dispuesto a escuchar y a cumplir esa palabra que hoy se manifiesta de parte de Jesús. Y segundo, que reconozcan que el que es fiel es Dios, que el que toma la iniciativa para esta alianza es Dios. Pasemos ahora a un tercer elemento, y ese tercer elemento consiste en que quien cumpla las bienaventuranzas obtendrá un premio. ¿Cuál es el premio? El reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que plena felicidad. Pero atención, después de las bienaventuranzas, también aparece una advertencia de parte de Jesús. Esto significa que aquel que no acepte su palabra también tendrá que sufrir la ausencia de Dios en su vida. Cuarto y último punto, ¿quiénes son aquellos que han dado ejemplo de llevar a cabo el cumplimiento de las bienaventuranzas? Ante todo los santos, y entre ellos, la más importante, la Virgen María. Esto pues nos lleva a reconocer que la práctica de las bienaventuranzas es posible, y quien las cumple llega en efecto a alcanzar la felicidad, y la felicidad no es otra cosa que la santidad. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.